Hola, muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y voy a leer un ensayo que escribí en 2017 para la asignatura de Filosofía Moderna, en el cual plasmo de un solo golpe cuáles son los elementos fundamentales de la constitución de la filosofía y la ciencia moderna. Y sin más, voy a intentar leerlo evitando comentar las puntualizaciones que caracterizan la prosa escrita, así que para que sea más liviano de escuchar para el oyente. Entonces vamos allá. Vamos a tratar de exponer las principales características de la revolución ontoepistémica, ontológica y epistemológica, aquella que tiene que ver con una transformación del ser y del conocer de las cosas, que representó el nacimiento y posterior asentamiento de la filosofía moderna entre los siglos XVI y XVIII, aunque, como es bien sabido, su legado llega hasta la actualidad en mayor o menor medida. Para ello vamos a exponer las ideas de algunos filósofos y científicos como Giordano Bruno, Johannes Kepler, Galileo Galilei, René Descartes o Descartes para los amigos, Isaac Newton y Thomas Hobbes, con el fin de hacer un mapa conceptual de la filosofía moderna con la perspectiva matematizante de la naturaleza que representan estos autores como lugares de referencia. Aunque el glosario de los autores nombrados, característicos de la modernidad, esté ordenado cronológicamente, presentaremos los autores de manera acorde a la orientación del tema que nos ocupa. El primer autor del que me interesa hablar es Thomas Hobbes, por su idea del logos como correlato exacto de la idea de cálculo. Así que el propio Hobbes va a decir en el prólogo de Cibe, abro paréntesis, abro comillas, porque yo no discuto sino que calculo. Para este autor, la filosofía versa acerca del conocimiento de los efectos o las apariencias que aparecen provocadas por determinadas causas. Por tanto, la ciencia se preocupa por conocer los procesos naturales vinculados con el cambio. Es decir, toda filosofía sistemática sabe que todo cambio es una transformación dinámica de los cuerpos, un cambio cuantitativo de movimiento en el espacio. El lenguaje característico del cálculo racional es la matemática, y concretamente la geometría. Así pues, dado que el saber interpreta el movimiento de los cuerpos como una interacción mecánica en forma de choques entre partículas, la geometría es la ciencia natural por excelencia, puesto que es la analítica del movimiento de los cuerpos en el espacio. Hobbes nos muestra el presupuesto ontológico moderno del determinismo con su modelo metodológico geométrico deductivo, que, como sabemos, luego Spinoza llevará hasta sus últimas consecuencias. Este universo mecánico determinista, propio de mentes calculadoras, es el que representa a Galileo Galilei en su afán de ofrecer una panorámica cuantificable de los movimientos sublunares en términos de fórmulas matemáticas, es decir, de ecuaciones. Esta forma de entender los fenómenos físicos rompe con la física aristotélica clásica, en la medida en que el carácter cualitativo de la materia, definido por Aristóteles en base a su composición, con los 4 elementos, aire, tierra, fuego y agua, junto con el éter, como fundamento de las causas finales del movimiento de los cuerpos, va a ser desplazado por el carácter cuantitativo de la materia, esto es, por su velocidad y por la trayectoria que traza el movimiento en el espacio. Así pues, estos trabajos galileanos de matematización de la física de los cuerpos, basados en la concepción mecanicista del mundo, expuesta más arriba en Thomas Hobbes, se dan en su forma más acabada como leyes de la naturaleza. En efecto, la ley de caída de los graves y la ley de movimiento de los proyectiles, que están expuestas en consideraciones y demostraciones matemáticas sobre 2 nuevas ciencias de 1638,
confirman la hipótesis mecanicista. La masa no influye en el movimiento del cuerpo, lo que conlleva la irrelevancia del material del que se componen los cuerpos en movimiento a la hora de describir o explicar el cambio de posición de los mismos. ¿Cómo justifica este hecho Galileo? A través de un caso hipotético. En un universo aristotélico tenemos un sistema en reposo donde A cae más rápido al suelo que B porque es más pesado. Si los unimos por una cuerda, B retrasaría a A en la caída, pero como el sistema AB pesa más que el A, debería a su vez caer más rápido. Como vemos, se trata de una contradicción que trata de ejemplificar la carencia de importancia de los distintos pesos en los objetos en caída libre a la hora de establecer cuantificaciones numéricas de su movimiento en el tiempo. La contestación a esta contradicción surge como las fórmulas que aporta Galileo, a saber, espacio es igual a una constante por t al cuadrado. La velocidad o instantánea de un cuerpo al caer es 2 por c por t y la aceleración es 2 por c, donde c es la distancia recorrida en la primera unidad de tiempo, 4,87 metros, y t el tiempo de caída. Estas fórmulas galileanas se aplican también en la caída de proyectiles, puesto que no dejan de ser un movimiento en caída libre que se desplaza en otra dirección de un distinto eje, simultáneamente al del vector normal. Movimiento y reposo en Galileo forman parte de un mismo nivel ontológico. Son estados inerciales de la materia que se prolongan indefinidamente si no hay causas externas que las detengan. El movimiento en sí no tiene causa, al igual que el reposo, solo que los cambios de movimiento requieren de una causa. Si extrapolamos la idea cuantitativa de la física terrestre a la astronomía, nos daremos cuenta que la distinción aristotélica del mundo como sublunar y supralunar carece de sentido en este nuevo paradigma. Otra aportación crucial de Galileo son los experimentos mentales. Galileo se sirve de estos casos o ejemplos resueltos, lo que Kuhn va a entender como paradigma en la estructura de las revoluciones científicas, para representar las maneras de interpretar fenómenos físicos según el nuevo nivel ontológico recién fundado, a saber, que el libro de la naturaleza está escrito en lengua matemática, sin las cuales es imposible entender una palabra. Cierro la cita de El ensayador, de un texto de Galileo de 1623. Abordaremos ahora un par de autores que trabajaron sobre esta ruptura de la diferencia aristotélica entre el mundo sublunar y el mundo supralunar. Si, como hemos venido diciendo, razonar es calcular, cuando un científico moderno argumenta sobre su objeto de estudio, lo hace con el mayor nivel de rigor y precisión que le permiten sus herramientas de trabajo. Así, la matemática sirve de arsenal epistemológico fundamental en el desarrollo de la ciencia moderna. Johannes Kepler, conocido principalmente por definir los movimientos de traslación planetarios como movimientos uniformes de tipo elíptico y dar la fórmula que permite su correcta lectura. Como digo, Kepler asumió la cosmología heliocentrista copernicana y también la corriente filosófica que entiende la armonía de la naturaleza desde perspectivas matematizantes. Como dice el refrán, ubi materia, ibi geometría, como representaron los pitagóricos o el propio Platón en la Grecia antigua. Por ejemplo, las razones por las que Kepler entiende en su obra Mysterium Cosmographicum de 1596 que el número de orbes planetarios y su tamaño depende de los 5 sólidos platónicos, ni más ni menos. Pero la gran aportación de este astrónomo alemán se halla en su obra de 1609 titulado Astronomía Nova, donde ofrece las 3 leyes que llevan su nombre y reflejan la superación de la herencia copernicana, a saber, que las órbitas planetarias alrededor del Sol no son circulares, sino elípticas, que el Sol no ocupa el centro de las órbitas,
sino que se ubica en uno de los focos de las elipses. La precisión casi exacta entre el tamaño de la órbita y el periodo que tardan los planetas en dar una vuelta completa por su órbita, etc. Todo esto sin desdeñar la acertada visión conceptual de Copérnico en contraposición a la visión clásica tolemaica, lo que llevaría a la consolidación del modelo heliocéntrico como modelo teórico más ajustado a la realidad de su tiempo. Pero la gran aportación kepleriana a la nueva forma de entender los movimientos de los cuerpos celestes, que daría por fin una respuesta definitiva al problema de Eudoxo, es la idea de que el Sol posee una vis motrix, es decir, un impulsus, esto es, una fuerza motora que se difunde a través de sus rayos, como si el alma del Sol incitase el movimiento de los planetas a su alrededor. Esa fuerza solar aumentaría o disminuiría según la cercanía al astro, como si fuese una fuerza magnética. Esta concepción del Sol, con un papel mecánico activo, dará sus frutos en la obra de Isaac Newton, como veremos ahora. No será hasta 1687 cuando la nueva teoría matemática de fenómenos físicos, en tanto que medibles cuantitativamente, sea unificada de manera rigurosa por Isaac Newton en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Newton incorpora en su sistema teórico de descripción de los movimientos planetarios muchos de los hallazgos de los predecesores en esta empresa. Por ejemplo, de Kepler va a tomar las tres leyes expuestas en Astronomía Nova, y de Galileo la superación de la distinción clásica entre etéreo espacio supralunar y corrupto mundo sublunar, así como el método axiomático deductivo de la geometría arquimediana. La proeza newtoniana consiste en trasladar el modelo de la caída de los graves como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, definido por Galileo, a el movimiento circular uniforme de los planetas que describen sus órbitas. Las tres leyes que Newton deduce en esta obra son el principio de inercia, la fórmula de la fuerza como producto de la masa por aceleración y la ley de acción-reacción. Estas tres leyes, combinadas con la fórmula de la gravitación universal de Kepler, que consiste en que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor en su órbita elíptica, como se postula en su obra Harmonices Mundi de 1619, dan lugar a la ley de la gravitación universal, que mide la fuerza con la que los cuerpos se atraen. Con esta ley, Newton unifica la explicación de los fenómenos físicos característicos del universo observable, del mundo macroscópico. Como estamos viendo, en el universo newtoniano sí son datos relevantes para el estudio del movimiento de los cuerpos la magnitud de sus masas, cosa que en Galileo era irrelevante, puesto que la masa no afecta en el movimiento de los cuerpos en el vacío, cuando no hay fuerzas de rozamiento debidas al aire atmosférico. Aunque cuando estamos valorando la fuerza de atracción de dos masas tan alejadas cuantitativamente como son los planetas y los entes intramundanos, la masa de los segundos es prácticamente despreciable. La versión unificada del universo newtoniano, matemático y determinista, tenía varios problemas de carácter ontológico. Es decir, por ejemplo, dadas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿qué es lo que las transporta? ¿Cómo se mueven esas fuerzas en el espacio? ¿Qué es lo que permite la conservación de la fuerza a lo largo del tiempo? Para abordar este problema de continuidad de los fenómenos físicos y la consecuente universalización de las leyes que lo explican, echaremos mano de uno de los fundadores del racionalismo griego, del que Newton se valió para dilucidar el cálculo infinitesimal. Descartes es el candidato que he dicho, uno de los fundadores del racionalismo moderno, dicho griego, creo. Bueno, Descartes es el candidato que puede darnos las premisas ontológicas modernas que estamos buscando y que sustentarían las tesis universalistas newtonianas del movimiento de los cuerpos.
A estas alturas del ensayo me reduciré a exponer únicamente la característica de la homogeneidad del mundo físico cartesiano y las consecuencias, o mejor dicho, la fundamentación que supone para una posterior universalidad del fenómeno del movimiento de los cuerpos, en contraposición a la heterogeneidad del cosmos propia de la diferenciación aristotélica entre el mundo sublunar y el mundo supralunar. El mundo geométrico de Descartes presenta, además de su carácter mecánico, tres características, como son la plenitud, la contingencia y la homogeneidad. Por plenitud entiendo el llenado o la ausencia de espacio vacío a lo largo y ancho del espacio infinito que supuestamente constituye el cosmos, como si una única sustancia estuviese de fondo en los movimientos de los cuerpos. Como sabemos, esta sustancia pues va a ser, vamos a decir así, la cáscara de la res extensa, ¿no? Por contingencia entiendo la no necesidad del cosmos, esto es, si Dios no hubiese querido, pues no hubiera creado el mundo. Por tanto, el mundo depende de la voluntad de Dios, dado que si fuese necesario, Dios no podría haber tenido la voluntad de crearlo. La homogeneidad la entiendo como la necesidad de pertenencia a las leyes de la naturaleza de los movimientos de los cuerpos, sea cual fuere la posición del cuerpo en el espacio. Todo el espacio del universo está sometido a las leyes de la geometría y de la matemática, por decirlo en términos teológicos. Dios podría haber creado el mundo en cualquier otra parte y seguiría siendo el mismo. El universo para Descartes es una gran máquina que se desenvuelve según movimientos mecánicos, como si fuera un reloj, y donde se conserva la cantidad total del movimiento. Por tanto, las leyes de la naturaleza nos permiten entender la naturaleza de manera universal, porque la naturaleza misma se da de forma unitaria, homogénea, continua y sin saltos. Es decir, que el espacio del universo es infinitamente divisible. Cabe destacar que la obra de Descartes como modelo racional cuantitativista su propuesta de método científico. Por ejemplo, el arranque con un conocimiento científico parte de la certeza, algo absolutamente evidente a nivel intersubjetivo, como lo es el cogito para Descartes, del cual vamos a analizar cómo se comporta hasta llegar a una síntesis, a una verdad. Partiríamos, por tanto, de lo claro y distinto para llegar a lo complejo y lo oscuro. Esta metodología, que confía en la estabilidad de las verdades deducidas por ella, validez universal de las leyes de la naturaleza, es lo que podría estar detrás de las críticas vertidas al racionalismo moderno, que lo califican de instrumental, utilitario, que atiende a fines donde el fin principal es convertirnos en dueños de la naturaleza, tal y como reflejaban ya las pretensiones tecnológicas de la época. Descartes expone en su obra la defensa de un modelo de razonamiento matemático entendido como un monismo racionalista, donde la verdad es una y compartimos la razón. Esto es, hay un acuerdo objetivo en lo esencial de los fenómenos porque todos miramos en sentido metafórico con los mismos ojos. El último autor que vamos a exponer no lo es por casualidad, sino porque su pensamiento condensa gran parte de los rasgos matematizantes de la naturaleza, entendida desde la filosofía moderna que venimos tratando más arriba. En sus obras La cena de las cenizas y Del infinito, el universo y los mundos, Giordano Bruno expone su visión de la naturaleza. Las principales tesis ontológicas propias de este pensador de la segunda mitad del siglo XVI son relativas al sustrato metafísico que fue necesario para la constitución del paradigma ontoepistémico característico de la modernidad. Bruno sostiene una idea de universo necesario que entraría en contradicción con la tesis cartesiana de la contingencia del universo. Infinito, homogéneo y dejando la posición del hombre en el cosmos como la de cualquier otro astro o planeta. Desde su perspectiva teológica,
Dios tiene una relación con el universo sin discriminación a lo largo de toda su infinitud. Esto es, el universo es el retrato de Dios. ¿Estamos acaso hablando de una perspectiva panteísta como la de Spinoza? La cosmovisión browniana es una ontología monista de la sustancia y como tal sostiene la homogeneidad, rompiendo con los argumentos aristotélicos acerca de la impredecibilidad y la contingencia de los accidentes sublunares y la regularidad y armonía geométrica de los movimientos planetarios superlunares, justificación de la dimensión física sublunar frente a superlunar. Para Giordano Bruno, lo que acontece en el planeta Tierra sucede al igual en el resto del universo. Así pues, la relación de Dios con la Tierra es similar a la que tendría con el resto del universo. Esta concepción teológica está más vinculada al legado filosófico que la interpretación de los textos sagrados por parte de instituciones eclesiásticas. Sin duda, Bruno estuvo influenciado por el espíritu protestante y contestatario que representó la Reforma protestante, pero la reformulación de un nuevo tipo de relación con Dios a través de la contemplación, es decir, un modelo de acceso a la divinidad más propio y más adecuado del hombre, es la contemplación del universo infinito y homogéneo, donde está conectado con todo porque son parte de la misma sustancia y de la misma cosa, ¿no? En resumidas cuentas, la postura filosófica de Giordano Bruno se resume en su doctrina de la infinitud de los mundos, la de la animación universal y la del monismo ontológico. El carácter relativo del sentido de las determinaciones de centro y periferia que pone encima de la mesa este autor neutraliza la degradación ontológica del puesto del hombre en el cosmos que suponía el heliocentrismo, puesto que si el espacio es una cantidad física tridimensional y continua, infinita, un mero receptáculo indiferente de materia, se rompe con la idealidad neutral de la posición del hombre en el centro del cosmos, en el centro del todo. Las consecuencias antropoteológicas del sistema planetario como una unidad básica dentro del universo infinito, la Tierra no es más que una parte más del cielo y no su centro, están abocadas a dar lugar a un Dios más coherente con esta nueva visión astronómica. Es decir, Dios ya no está en el cielo lejos de nosotros, sino dentro de cada individuo, en el interior del hombre. Allí es donde debemos buscar a Dios a nivel contemplativo. Después de haber ido detallando distintas ideas de estos polifacéticos autores típicamente modernos, trataré de hacer un pequeño bosquejo recapitulatorio donde resumir y puntualizar las ideas principales vinculadas a la progresiva matematización de la naturaleza y su asentamiento o fundamentación de tipo ontológico suministrado por la ciencia moderna y la filosofía moderna. En primer lugar, tenemos que la razón, también llamado en griego logos o en latín ratio, es cálculo. La razón es cálculo. Calcular es tratar de hallar los medios más adecuados para llegar a un fin. Los fines, en principio, es aquello ajeno a la racionalidad, dado que en ningún momento se explicita que la función de la razón sea saber por saber. Los cálculos que se realizan son de carácter cuantitativo. La cuantificación está vinculada estrechamente con el lenguaje de tipo matemático riguroso, lógico, exacto y teórico. Este lenguaje consta de postulados o verdades autoevidentes, indemostrables porque ellas mismas se muestran, no se demuestran porque ya son evidentes per se, son axiomáticas, por así decirlo, de la cual se van derivando funciones y conjuntos lógicos que sirven para evaluar y dar funcionalidad a las diversas unidades del lenguaje. No profundizaré mucho más en este sentido, simplemente exponer que la racionalidad moderna es técnica y atiende al dominio operativo de la naturaleza por medio del conocimiento de la misma, por medio del desdoblamiento del espacio y el tiempo vivenciales en su forma teórico-analítica de la geometría, la aritmética y el álgebra, la representación del mundo en caracteres matemáticos. En segundo lugar, la importancia de esta subjetivación de la naturaleza, intentando ver la totalidad del universo humano como si estuviese escrito en un lenguaje humano, como es el matemático, y no divino,
como podría ser, pues yo que sé, la exégesis de la cábala, como es el caso de las Santas Escrituras, es decisivamente influyente y determinante en las ciencias modernas. Las ciencias son aquellas disciplinas que tratan de explicar los fenómenos de la realidad en términos cuantitativos, más o menos exactos, pero no nos dan la idea más cercana a lo que hay en términos lógicos o empíricos. El hecho de que Kepler, Galileo y Newton sostuviesen unos modelos teóricos de los fenómenos más potentes en términos explicativos de sencillez y de predecibilidad que los que había hasta entonces, pues muestra el triunfo frente al principal interlocutor de estos científicos con el mundo antiguo, como era Aristóteles y su modelo físico del universo. ¿Qué supone haber encontrado las reglas que rigen el movimiento de los cuerpos en el universo? ¿Acaso tenemos alcance suficiente como para medir la totalidad de lo que hay en estos términos? ¿Justifica el estudio de unos casos ejemplares o experimentos mentales el hecho de que en las mismas circunstancias no suceda algo distinto o acorde a lo preestablecido a nivel matemático? La necesidad de la unidad de la sustancia es consecuencia de la pretensión de un sistema causal cerrado que representa el mecanicismo. Si bien, como hemos dicho, la ruptura con la física aristotélica en la modernidad es más que evidente, no es tanto, a mi juicio, el caso de la metafísica o de la lógica. Las conexiones causales del universo monista entretejen una rígida red determinista que determina a todo lo que contiene, incluso la propia razón. El mismo cálculo conceptual queda como una serie de signos y palabras manipuladas para encajar entre sí. Podemos adherir o sustraer símbolos para satisfacer adecuadamente nuestros fines. Los fines, racionales o no, no tienen que ver con su método para alcanzarlos. Sirve de motor de arranque para ponernos a calcular algo que queremos hasta donde podemos tenerlo, alcanzando un grado superior de placer o de maximización de intereses personales. Y hasta aquí el texto. Espero que les haya servido de ayuda para comprender mejor la modernidad y lo que constituyó la configuración del cambio de paradigma entre un modelo científico premoderno y justamente pues esa transformación ontoepistémica. Y sin más, hasta la próxima.